Palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Segunda de Reyes 8, 1. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Señor, Rey, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Hasta ahí por ahora la palabra. Tremendo. Ustedes imagínense, digo, Dios actúa. Vieron que yo siempre les hablo de que Dios actúa de una manera que no es sistemática. Muchas veces la iglesia se acostumbró a que Dios obra de determinada manera y encasilla la obra de Dios o las formas en que Dios opera de una manera. Y todo aquello que sea totalmente diferente a eso lo desecha directamente. Y viste que siempre decimos, no, Dios cuando te habla claro. Dios cuando te dice algo, te dice exactamente como debe acontecer. Pero dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Reyes 8, que el profeta de Dios le dice a esta mujer, le dice, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Donde puedas. Imagínense que Dios les dice ahora, anda y haz lo que puedas. Ah, no, yo no lo siento como palabra de Dios. Dios me da dirección. A veces Dios a través de un profeta te va a dar dirección. A veces Dios a través de la palabra profética va a estar probando tu corazón. Probando tu corazón. Hay tiempos de dirección de Dios y hay tiempos de prueba, y ambos son necesarios para nuestro crecimiento, ambos son necesarios para el conocimiento de nosotros a Dios y de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo estamos aprendiendo cosas, pero ¿cuál es el modo en que esas cosas empiezan a verse como aprendidas o no? En el medio de la prueba. Sí o sí en el medio de la prueba, no hay otra forma. Es como la evaluación en el colegio. A vos te enseñan, pero una vez que te enseñaron un par de temas, después tenés que pasar por la evaluación. Lo que a nadie le gusta pasar, pero es necesario para ver en qué grado está tu conocimiento sobre esos temas. Y aquí el profeta de Dios le dice a esta mujer, ve tú y tu casa a vivir a donde puedas. Y vos imaginate, vos decís, bueno, vivirá donde pueda, qué sé yo, me voy a casa de mamá, me voy a casa de papá, me voy a casa de mis amigos. Pero no, el único lugar donde esta mujer encontró un lugar donde parar durante esos 7 años, en donde había hambre en el suelo de Israel, ¿sabes dónde fue? En la tierra del enemigo, en la tierra de los filisteos. Esta mujer no fue a cualquier lado, esta mujer no fue a un lugar tranquilo, esta mujer no fue a un lugar de paz, esta mujer fue al mismísimo lugar en donde estaban los filisteos. En estos días se predicó una palabra con respecto a la lucha que tuvo David con un gigante. ¿Y este gigante qué era? Filisteo. Filisteo, Goliat era un filisteo. Así que imagínense ir a vivir al lugar de los filisteos, al lugar de los enemigos. Ella con toda su familia. ¿Esto qué te dice? ¿Que debía ser fácil su vida allí? No, para nada.
Su vida seguramente se tornó difícil. ¿Cuántas veces cuando las cosas se tornan difíciles nosotros pegamos la vuelta y empezamos a cuestionar, ¿será de Dios que yo me haya venido acá? ¿Será de Dios que yo haya comprado esto? ¿Será de Dios que yo tenía que ir a ese lugar? ¿Será de Dios que este era el trabajo que yo debía elegir? ¿Será de Dios que yo tenía que haber tomado esta decisión? ¿Será de Dios que me tuve que haber alejado de mi casa, venir a un lugar extraño? Y extraño tanto a mi familia. ¿Será de Dios? A veces nosotros cuestionamos a Dios. Pero hoy en día que está tan en boga el decir, no, yo hablo con Dios, yo al hombre no le creo a Dios. La forma en la que Dios te va a hablar es a través de un hombre. Dios no te va a hablar solamente a vos, porque si no, directamente nos haría a todos llanero solitario y nos hablaría en nuestra intimidad. Pero Dios no nos habla solamente en nuestra intimidad. Muchas veces Dios nos da dirección a través de un profeta, a través de nuestro pastor. Ese profeta era el hombre de Dios para esta mujer, porque había el Señor usado la vida de este profeta para resucitar a su hijo. Entonces esta mujer al profeta lo tomaba como su pastor. Era el hombre importante, era el representante de Dios para su vida. Y ese representante de Dios le dio una palabra. Y ella no cuestionó la palabra, ella se fue de ese lugar y se fue a vivir a la tierra de los filisteos durante 7 años. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces decimos, yo no creo que Dios esté en el medio porque no es lógico que esté sufriendo? Yo no creo que como hijo de Dios yo deba estar padeciendo. Y muchas veces sufrimos y padecemos porque en realidad no confiamos en Dios. En el medio de esa prueba perdemos la confianza en las promesas que Dios depositó sobre nosotros. En el medio de esas pruebas, en el medio de esas luchas, empieza a venir sobre nosotros una desazón. Y esa desazón hace que nosotros perdamos la fe en las promesas de Dios sobre nuestra vida. Por eso es que muchas veces empezamos a dudar. Cuando nosotros no estamos creyendo verdaderamente en cuál fue la palabra de Dios hacia nuestras vidas, empieza a pasar que tomamos malas decisiones. Y ahí sí, empezamos a creer que todo eso que Dios nos había prometido jamás iba a llegar a nuestras vidas. Pero esta mujer, estando en tierra filistea, en tierra de los enemigos, no solamente sabía que Dios la había enviado a ese lugar, sino que también sabía que todo lo que era de ella iba a ser guardado por Dios. Ella no solamente estaba confiada en que Dios la había mandado a ese lugar, sino que estaba confiada en que cuando regresara las cosas iban a estar ahí, no porque ella las había cuidado, no porque ella las había dejado a cargo de alguien, sino porque Dios mismo, que Dios le había entregado todo lo que ella tenía, le iba a guardar lo que era de ella. Muchas veces tenemos la desconfianza de que vamos a recibir esas cosas que Dios nos prometió, esas cosas que Dios nos había dado. Muchas veces tenemos miedo de volver a recobrar eso que el enemigo quizás por un tiempo nos quiso hacer creer que ya había sido arrebatado. ¿Y qué es eso? Para algunos quizás los hijos. Para algunos quizás algo material. Para unos quizás la familia. ¡Ay, Dios me dijo que iba a traer a mis hijos! Pero vemos que nuestros hijos no son tocados por Dios. Vemos que quizás nuestros hijos han abandonado el camino. Vemos que quizás nuestros hijos ni siquiera nos escuchan. Pero hay promesa de Dios. Dice, tú y tu casa. Tú y tu casa. Y ella dejó todo lo que tenía y se fue con su familia a obedecer lo que el hombre de Dios le había hablado de parte de Dios. Amén. Muchas veces nosotros como líderes tenemos que soltar una palabra de guía para ustedes y esa palabra va a ser poco clara. Pero en esa poca claridad sean obedientes, aunque el razonamiento les diga lo contrario, aunque las circunstancias le indiquen lo contrario. Crean en lo que Dios puso sobre nosotros. Mirá,
Hay algo que a mí me quedó grabadísimo, grabadísimo, y era el momento en donde estaba Elí. Elí, dice la palabra de Dios, que ya casi no veía. Esto habla de que había perdido la visión. Y había un pequeño siervito de Dios, un aprendiz, que se llamaba Samuel. Y Samuel estaba recostado y estaba durmiendo, y escucha una voz que lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Y él salió corriendo, se levantó, y ¿hacia dónde iba? Hacia donde estaba Elí. Y le decía: ¿qué quieres? Y Elí le decía: yo no te llamé. Y yo escuché la voz: pues yo no te llamé. Y allá volvía a dormir de nuevo Samuel. Y otra vez escuchaba la voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él corría de nuevo, ¿hacia dónde? Hacia donde estaba Elí. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si Dios te puso en un lugar, Dios te va a hablar siempre a través de tus pastores. Dios siempre te va a hablar a través de tus padres espirituales. Fíjate, Samuel reconocía la voz de Dios como la voz de su pastor, que era Elí. Él escuchaba a Dios y estaba escuchando a Elí. La voz de Dios para Samuel era la voz de Elí. Por eso él recurría a Elí en el momento en que escuchaba esa voz. Muchas veces vienen profetas de otros lados y te dicen: porque el Señor, y esto lo he enseñado, se lo he enseñado a algunos de los profetas que están con nosotros, van a ir a profetizar a muchas congregaciones, pero Dios nunca te va a enviar como profeta de Dios a una congregación a generar rebeldes, hombres y mujeres que no escuchen lo que el pastor les está diciendo. Jamás la voz de Dios se va a levantar en una congregación para poner a esa congregación en contra de su pastor. Si el pastor dijo que iban a ir hacia la derecha, el profeta enviado por Dios va a confirmar la palabra de ese pastor. El pueblo tiene que escuchar la voz de Dios a través de sus pastores. Muchas veces no vas a entender la voz, muchas veces, y acá, fíjate que deja una gran enseñanza. Dice que Elí estaba en su mejor momento. Elí no estaba firmando para la Juventus ni para el Barcelona, Elí había perdido la visión, dice la palabra. ¿Sabe qué te dice eso? No hay excusa. No hay excusa, viste que dice: ay no, porque mi pastor perdió la comunicación con Dios. La voz que reconoció Samuel era la voz de Elí. Era Dios hablándole a Samuel. Cuando Elí se dio cuenta de esto, le dijo: cuando nuevamente escuche la voz, dile: he aquí tu siervo. Entonces, ahí te está diciendo que preparó el corazón de Samuel para poder ser obediente, para poder decirle: heme aquí. Aquí esta mujer estaba diciendo, en el momento en que el siervo le dijo que vaya donde pueda, le dijo: amén, heme aquí. Y allá fue y obedeció y se fue a plena tierra del enemigo. Pero hubo un día en que esta mujer volvió. Podía haber vuelto desesperanzada, podía haber vuelto luchada, podía haber vuelto quejosa, pero no. ¿Sabes a qué vino? Vino tomando la autoridad a reclamar lo que era de ella, a reclamar ante el rey lo que le correspondía. Ella se fue y confió en todo momento que lo que era de ella no iba a ser tocado, y que lo que por derecho había sido soltado para su vida jamás lo iba a perder. Así te dice el Señor en este día: lo que Dios dijo que era tuyo, jamás lo vas a perder. No importa las circunstancias, no importa lo que acontezca, no importa lo que se levante, no importa cuántos coronavirus se levante, lo que Dios te dijo que ibas a hacer es lo que vas a hacer. Si el diablo te quiere decir que vas a morir, si el
diablo quiere decir que te vas a secar, si el diablo quiere decir que no vas a poder hablar, si el diablo quiere decir que va a cerrar tu boca, vos tenés que decirle, hay promesa de Dios y yo me levanto y yo soy un siervo y yo soy una sierva y yo lo que tengo no lo pierdo, porque lo que Dios me dio es hoy y es por los siglos de los siglos, porque lo de Dios jamás será quitado sobre tu vida. Mira, no importa lo que acontezca, no importa lo que pase alrededor, hay herencia, hay herencia. Un hijo se puede pelear con el padre, el hijo puede no hablarse con el padre, el hijo puede mandarse 30.000 macanas, pero la herencia no se puede quitar. La herencia se hereda porque eres hijo, y cuando eres hijo no importa la relación, eres simplemente hijo y vas a heredar por ser hijo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy Dios desata una autoridad diferente sobre tu vida. Dice la palabra de Dios que esta mujer volvió a reclamar lo que le correspondía. Dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, aleluya. Mira, escuchame un cachito. Quizás estuviste pensando que todo estaba parado. Quizás estuviste pensando, ay, ¿quién va a promocionar mi ministerio? Ay, ¿quién va a hablar a ese trabajo que necesito? ¿Quién va a hablar con esos clientes? Mira, cuando vos estás ausente porque estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, Dios va a tocar el corazón de alguien. Mientras vos estás ahí sentado, mientras vos estás ahí parado, hay alguien que está hablando en este momento con Dios. Hay alguien que está orando en favor de tu vida. Hay alguien que está hablando en favor de lo que tenés que recibir. Quédate tranquilo, dice el Señor en este día. Quédate tranquilo, camina en paz. No hay nada que pueda ser arrebatado porque Dios mueve sus piezas con excelencia y con perfección. No hay nada que te pueda ser arrebatado. Mirá, esta mujer estaba en pleno campo del enemigo, pero había alguien que estaba ahí al lado del rey. Ese alguien ni siquiera era el profeta, era el sirviente del profeta. Y el mismo rey le dijo, cuéntame sobre esa mujer, cuéntame sobre esa mujer. Y este hombre, este varón de Dios le estaba contando, y en el mismo momento que le estaba contando se abren las puertas, y detrás de esas puertas aparece la tsunamita. Oh, aleluya, aparece la tsunamita, y ahí es donde Jesse, el siervo, le dice, mira, esa es la mujer y ese es el niño. Aleluya. Dice, mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, y aquí que la mujer a cuyo hijo le había hecho vivir vino a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Jesse, señor mío, rey, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día en que dejó el país hasta ahora. Aleluya. Esas cosas no están paradas, esas cosas no están detenidas, esas cosas tienen vida. Todo lo que Dios te dio tiene vida, y así como tiene vida va a ir creciendo. No está ahí parado, bueno, lo vas a poder ver, pero Dios está trabajando sin que vos puedas ver, porque la gloria va a ser solamente de Él. Él estuvo cuidando y Él estuvo multiplicando mientras vos estabas ahí, mientras no podías ver, mientras simplemente estabas obedeciendo la voz de Dios, quizás con duda, quizás pasando penuria, quizás envuelto en medio de pruebas, pero lo que Dios te dijo, ahí está y está creciendo y se está multiplicando. Gracias. Aleluya, mirá. Mira, hay algo tremendo que Dios está desatando en este día. Hay algo tremendo que Dios está desatando en este día. Hay personas que han pensado que todo estaba seco. Mirá, hubo un hombre al cual le habían arrebatado a su hijo. Ese hijo había cometido el pecado de ser arrogante y contarle a sus hermanos y a su padre un sueño. Ese varón se llamaba José. Y ese varón fue tirado adentro de un pozo y fue vendido. Y a su padre le llevaron sus ropas ensangrentadas y le dijeron, tu hijo ha muerto. Pero ¿sabes qué? Mientras el padre durante años pensó que el hijo había muerto, el hijo no estaba muerto. El hijo estaba siendo procesado. El hijo estaba procesándose para llegar a un lugar de reinado. ¿Y sabes qué? Durante todos esos años, ese sueño de ese padre, porque dice la palabra de Dios que José era especial para su padre,
Ese sueño para su padre parecía muerto. Ese sueño para su padre ya no estaba más. Ese sueño para su padre había desaparecido. Pero hubo un día en donde vino uno de los hermanos y le dijo: ven, padre, te llama el hombre que está a cargo del gobierno de Egipto. Y cuando fue ese varón a ese lugar, se encuentra ¿con quién? Se encuentra con su hijo. Durante años él había pensado que estaba muerto, y no solamente no estaba muerto, sino que fue bendición para su vida. Por eso en esta hora, todo lo que creíste muerto en tu vida, te dice el Señor, no está muerto. El Señor lo está haciendo crecer en un lugar. Ese sueño, ese llamado, esa finanza, ese ministerio, Dios lo está haciendo crecer en un lugar. Hay hombres y mujeres hablando en favor de tu vida. Hay hombres y mujeres orando al Rey de Reyes para que todo lo que te había querido ser arrebatado no te sea arrebatado, sino que te sea entregado y con multiplicación sobre tu vida. ¡Aleluya! Oh santo rica namanaya kiamaya so. Así te dice el Señor en este día: ya no temas, ya no temas, levanta tu cabeza. Dios te ha prometido y Dios cumple. Lo que Dios desató sobre tu vida se va a cumplir, porque hay herencia, porque hay herencia. No hay nada que pueda ser arrebatado. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, porque eres hijo e hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Oh, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy, si alguien siente compartir algo, siéntase en libertad. Bendito Dios. Lo que se ve, no saben lo que se ve. Uno mira el celular y es impresionante la presencia en la que se está moviendo cada pasita de pantalla. Lo veo a Eduardo, acá Miguel. Sentí la presencia de Dios, un fuego te consumía por dentro. Impresionante lo que Dios está haciendo, con un pequeño remanente, con personas que realmente buscan a Dios, están la brecha, viendo lo que es la visión de lo que Dios está armando. Hablábamos de que Dios hablaba las cabezas, apóstoles, pastores, líderes, desata lo que Él está queriendo desatarlo sobre las cabezas y va descendiendo sobre el cuerpo. Y me gozo en mi corazón y siento un fuego en mi corazón que está quemando. Es una presencia de Dios que está viendo, y me pone feliz, me pone contento porque veo a Eduardo, a Miguel, a Martina, estoy viendo lo que a Miguel, a mi lado, sintiendo lo que yo estoy sintiendo por dentro, y es impresionante lo que bendito Dios. Gloria a Dios. Señor. Dios comenzó hablando y siguió todo en línea. Yo creo que Dios está confirmando cada palabra. Y en lo mío personal, Dios hace una confirmación de algo que Dios me venía hablando y por lo cual estoy orando. Y sé que viene de parte de Dios esta casa, y sé que cuando viene la visión y no está muchas veces es tan clara, y justamente lo que estoy orando a Dios es para que pueda que sea clara y que Dios revele las cosas claramente para poder revelarlas. Y la verdad que siento una tremenda presencia de Dios y me gozo de Él y me gozo, y sé que Cristo y me gozo por la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Santo Dios que te mueves. Bendito Dios. Oh, santo. Santo es. Aleluya. No, si nadie tiene más nada para contar, vamos a estar orando. Le voy a pedir a Cristina que esté orando para terminar con esta reunión. Amén. 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 Te damos gracias, Señor amado, por esta tarde, Padre, que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones y has preparado todas las cosas, Señor, para que así
sea, Padre, para que tu palabra, Señor, quede como fuego, Padre, en nuestros corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús. Damos la gloria, la gracia a ti, Señor, porque sé que en este día, Padre, tú has marcado un nuevo ser, Padre, en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya, Todo lo Santo. dejamos en ti, Señor, porque tú eres el Dios grande y poderoso, Señor, que siempre restaura, reconforta nuestras vidas, Padre de gloria. Mi vida te alaba, Padre eterno, porque tú eres todo primeramente en nuestras vidas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu santo, Señor, cubra a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, Padre, y que tu Santo Espíritu, Padre mío, quede con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios.